Hola, les quiero hablar un poco el día de hoy sobre un país que en realidad en toda la historia de este canal no hemos hablado ni una sola vez, que es Guatemala, porque hubieron elecciones hace poco y hubo un resultado y esto me lo envió un suscriptor de Guatemala que nunca he hablado realmente de ese país, pero me lo envió. Y es sobre los resultados de estas elecciones, donde Alejandro Giammattei ganó las elecciones tras haberse candidateado en varias ocasiones para intentar llegar a ser presidente. Y es un candidato interesante, vamos a ver sus propuestas, y ganó las elecciones contra Sandra Torres, que era la candidata que quería también ser presidente. Y podríamos decir que Torres sería la candidata de la izquierda, aunque tan de izquierda no es, diría que es más bien centro izquierda, estilo concertacionista, socialdemócrata, y Giammattei podríamos decir que es de un estilo más bien social liberal, aunque él asimismo se declara ordo liberal, y vamos a ver qué significa eso. Pero veamos un poco cuáles son los resultados de estas elecciones, porque votó solo un 42% del padrón electoral, porque muchos sentían que los candidatos eran lo mismo, que no eran muy distintos. Y hay algo de verdad en esto, no es que sean iguales, pero las diferencias no son tan fuertes, porque ambos candidatos tienen políticas más bien de libre mercado en muchos ámbitos. Sandra Torres no es así en todas las materias porque ella era más bien socialdemócrata, centro-izquierda, pero muchas políticas eran incluso exactamente iguales a la de Alejandro Giammattei. Pero vamos a ver algunas diferencias. Vamos a ver principalmente el caso de Alejandro Giammattei, porque en esta página que les voy a dejar aquí en la descripción del video, que pueden ver en pantalla ahora, aparecen las distintas políticas con respecto a economía, seguridad, protección social, inmigración y corrupción. Pero particularmente voy a leerles algunas, no sé si las veamos todas porque sería una lista bastante larga. Bueno, veamos todos si hay tiempo. En materia económica, impulsar la ampliación de zonas francas, zonas económicas industriales, parques tecnológicos, recintos aduaneros y almacenes generales de depósito. Impulsar una política de alianzas público-privadas, aumentando las concesiones y la inversión en obras públicas por medio de leasing. Impulsar iniciativas de ley que estimulen las inversiones y les den mayor seguridad jurídica. Crear el viceministerio de Turismo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y una ley de incentivos fiscales para el sector. Impulsar la búsqueda de nuevos mercados y acuerdos comerciales, además de fortalecer los existentes para potenciar las exportaciones. Aumentar el empleo implementando un régimen de flexibilidad laboral y esquemas de salarios diferenciados y tiempo parcial. Vemos que en materia económica es bastante libre mercadista, excepto tal vez con el tema de crear nuevos cargos públicos con respecto a un ministerio, y en vez de concesiones podría ser privatizaciones, pero dentro de todo cumple todo lo que llamaríamos de materia económica de un liberalismo social liberal, que es básicamente con que el Estado sigue con ciertos controles encima, no es laissez-faire, no es libertad total de mercado, pero se empuja bastante el tema de la libertad económica, como es el caso de la flexibilización laboral. En temas de seguridad, atender las causas de la delincuencia con políticas económicas y sociales que generen mayor empleo. Fortalecer el sistema judicial, el sistema penitenciario y las fuerzas de seguridad, proporcionándoles el presupuesto necesario de manera gradual. Fortalecer la seguridad turística con una división especializada de la Policía Nacional Civil. Aplicar mayores controles y restricciones a la aportación de armas. Aquí hay algunas cosas que no me gustan mucho, como puede ser el mayor control de armas, porque no le gusta que la población tenga armas a este candidato electo, futuro presidente de Guatemala, pero también vemos que muchos de los problemas de la delincuencia lo ve como que hay que crear más empleos y no del mismo Estado, sino con el mundo privado. Pero también se aumenta el gasto público en temas de policía y mayor contrato de policía. Yo sé que a muchos les va a gustar eso, pero preferiría que se fortaleciera más la presencia privada en temas de seguridad que al Estado. Pero esas son diferencias menores. Protección social. Facilitar el acceso a la educación para lograr una cobertura superior al 95% en la educación primaria e importantes aumentos en los niveles preprimario, básico y diversificado. Mejorar la calidad de la educación pública con mejor y mayor capacitación docente y mejores remuneraciones en función de resultados. Contratar más personal médico, construir por lo menos 2 hospitales nacionales y reparar los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, así como los departamentales y los centros de salud ubicados en los municipios y comunidades rurales. Propiciar la salud preventiva e impulsar centros comunitarios de salud familiar, asociados a los programas de alimentos y transferencias monetarias condicionadas. Adoptar un seguro colectivo de salud convencional para clase media y proporcionar el acceso al seguro social a trabajadores que no están en relación de dependencia.
impulsar un sistema de protección a los niños de familias más vulnerables que estará asociado al programa de transferencias condicionadas. Entonces aquí vemos también que es una mezcla de cosas porque hay mayor intervención estatal en materias de salud y educación que aumenta el gasto público, y podríamos ver que hay también varios subsidios y bonos con respecto a esta temática. Por eso digo que es más bien social liberal, porque cumple bastante bien las características de lo que es eso, y cuando terminemos de ver las propuestas vamos a ver qué significa eso. En materia de migración, impulsar una política económica que tienda a atraer inversiones y generar la mayor cantidad de empleos para que los guatemaltecos no se sientan impulsados a migrar. Impulsar políticas orientadas a lograr un acuerdo de estatus temporal legal con el gobierno de Estados Unidos, así como abrir más consulados en ese país y México. Buscar la integración de los migrantes deportados por medio de la creación de MIPYMES, en las que se puede utilizar la experiencia y reconocimiento adquiridos en el extranjero. Impulsar una estrategia de educación financiera para que los receptores de remesas puedan hacer un uso más productivo de las mismas. El problema de Guatemala no es que reciban inmigración, sino que una parte importante de su población, muchas personas abandonan el país. Entonces ellos tienen el problema contrario, quieren que vuelva gente, requieren mayor inmigración ellos, porque se le está yendo una cantidad importante de la población, y como muchas personas se van del país, también las remesas que se van de otros países llegan a Guatemala, y quieren ver cómo se puede invertir ese dinero, porque muchas veces se pierde. Y en casos de corrupción, mejorar el servicio civil, la meritocracia, la transparencia, el control y la rendición de cuentas, combatir la corrupción con procesos claros, controles y personas honestas, perseguir el contrabando y defraudación tributaria, fortaleciendo y profundizando los niveles de fiscalización y recaudación, y ampliando la cobertura y presencia de la superintendencia de la administración tributaria en todos los municipios del país. Fortalecer la Contraloría General de Cuentas de la Nación y crear un instituto de auditores internos del sector público. Implementar un código de ética del empleado y funcionario público, mejorar el acceso a la información pública para que los guatemaltecos puedan realizar auditorías sociales y actuar con pleno respeto a la independencia de los poderes del Estado. Dentro de todas estas políticas, creo que la más útil es la última, de hacer más transparencia y permitir que la población pueda hacer auditoría. Creo que eso es lo más importante, porque todo esto es fortalecer los controles y que se va a poner nuevos códigos de ética. En la práctica no creo que haga mucha diferencia, así que no lo veo realmente como algo que sea muy efectivo. Y también cuando digo que en realidad estos dos candidatos eran bastante similares, tiene que ver particularmente porque Sandra Torres, que podríamos decir que es de centro izquierda, ella en materias económicas también quería crear programas pro pymes con mayor participación estatal, eso sí, y también bajas de impuestos. El tema es que otros impuestos también se subirían, y sus políticas también tienen muchas similitudes con las de Alejandro Giammattei. La única diferencia es que son con mayor presencia estatal, por eso digo que en realidad ella es más bien socialdemócrata de centro izquierda y él es social liberal. Pero cuando menciono el tema de social liberalismo, y también les voy a dejar aquí el sitio oficial de Vamos Guatemala, el partido de este presidente electo Giammattei, uno se preguntaría qué es el social liberalismo o el ordoliberalismo, más bien al que él se refiere muchas veces. Y el social liberalismo es básicamente la creencia que el mercado se tiene que permitir su llegada a la mayor libertad económica posible, pero que el Estado tiene que participar en ciertas áreas. Y el social liberalismo, a diferencia del minarquismo, que cree que el Estado solo se tiene que encargar del ejército, de la seguridad y de la justicia, el social liberalismo también cree que el Estado debe hacer ciertas regulaciones sobre controles en distintas áreas, particularmente en productos, cómo se pueden vender, y también que además del tema de seguridad policial, el ejército y la justicia, tiene que el Estado estar presente en temas como la salud, a veces vivienda, y el tema de la educación. Eso es lo que caracteriza principalmente un social liberal. Básicamente son muy similares a los que son los minarquistas, a los liberales clásicos, pero quieren además que el Estado, y creen que es esencial, se encargue de educación, de salud y muchas veces de vivienda, pero no en otras áreas. No es como que el Estado se ponga a producir pan o tenga presencias económicas, solo que se tiene que encargar de suministrar salud, educación y también la temática de las viviendas. Entonces eso sería lo de un social liberal. Pero podemos ver que hay ciertas diferencias, porque aunque hay ciertos elementos social liberales, él se ha declarado incluso a sí mismo, Alejandro Giammattei, como un ordoliberal. ¿Y qué es un ordoliberal? Podríamos decir que es una versión más cercana a la socialdemocracia del social liberalismo, que usa la siguiente frase:
tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Y eso es muy similar al estilo que se aplicó en la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania occidental, y podríamos decir que es uno de los últimos pasos del liberalismo antes de convertirse en socialdemocracia. Entonces, de acuerdo a esta doctrina, hay que tratar de impulsar el mercado y la participación individual y de los privados, pero de acuerdo a los criterios del Estado, donde el Estado sienta que el privado no está interviniendo, sin importar cuál sea el área, el Estado tiene que intervenir y participar. Es muy característico de lo que sería lo del Estado subsidiario. Entonces podemos observar que se diferencia un poco el socialliberalismo, que se limitan simplemente a seguridad, justicia, ejército para defensa nacional, viviendas, salud y educación. El ordoliberalismo dice donde donde los privados no se metan, el Estado se va a meter. Y podríamos ver que este señor Alejandro Giammattei va más bien en esa tendencia. Por eso yo lo clasificaría más de centro derecha que de una derecha dura. Y el tema es que él es más bien conservador, pero un país como Guatemala es de por sí conservador, así que eso no es mucha diferencia. La candidata de la centro izquierda también es más bien conservadora, así que no podríamos decir que los problemas de conservadurismo con respecto a moral progresista o liberal sean un problema, una discusión muy fuerte en Guatemala. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.